A sus 45 años Sayla Durkal rompe su silencio y confirma la trágica y triste noticia, la verdad que nadie quería escuchar. Pero hay momentos que parecen romper la barrera del silencio, momentos en que la verdad duele, conmueve y estremece. Hoy, ese momento tiene nombre y rostro: Sayla Durkal. A sus 45 años, la hija de la legendaria Rocío Dúrcal ha decidido hablar. Y lo que ha dicho no ha dejado a nadie indiferente. Durante años, ha cargado sobre sus hombros un legado colosal. Ser hija de una de las voces más poderosas e inolvidables de la música hispana no es tarea sencilla. Pero detrás de la sonrisa dulce, de la voz afinada, del aplomo que ha mostrado ante las cámaras, se escondía una verdad amarga, una herida abierta, una historia jamás contada, hasta ahora. Y es que Sayla Durkal, a sus 45 años, ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada y con una confesión que ha estremecido al mundo del espectáculo y a sus millones de seguidores. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más que una noticia. Es una historia de amor, de pérdida, de lucha interna, de identidad y, sobre todo, de una mujer que ha vivido a la sombra de una leyenda, y que hoy decide hablar desde el fondo de su alma. Desde muy joven, Sayla supo que su vida no sería como la de los demás. Ser la hija de Rocío Dúrcal y Junior Morales significaba vivir entre giras, estudios de grabación, entrevistas, cámaras y focos. La fama no era una opción, era un destino. Un apellido como Dúrcal no se hereda, se encarna, se convierte en cruz y también en estandarte. Muchos pensaban que Sayla estaba destinada al éxito. Y sí, lo tuvo: discos, premios, colaboraciones importantes. Pero en cada entrevista, en cada escenario, su voz parecía intentar alcanzar algo más allá del reconocimiento. Buscaba aceptación, comprensión, libertad. Con la muerte de su madre en 2006, algo se rompió dentro de Sayla. El mundo perdió a una de sus artistas más queridas, pero ella perdió a su guía, a su cómplice, a su refugio. Durante años, guardó silencio sobre lo que realmente significó esa pérdida. Hoy, después de casi 2 décadas, finalmente ha confesado que nunca logró superar el fallecimiento de su madre. Pero lo que más sorprendió no fue eso. Sayla lo dijo con voz temblorosa y ojos vidriosos: no soy la mujer que todos creen. He tenido que fingir fuerza cuando por dentro me deshacía. Fue entonces cuando reveló un secreto que por años fue guardado celosamente dentro de su entorno familiar. Apenas meses antes de la muerte de Rocío Dúrcal, madre e hija vivieron una crisis emocional. Sayla confesó que su carrera musical, sus decisiones personales, y su necesidad de independencia artística provocaron un distanciamiento con su madre. Un distanciamiento que jamás pudo resolverse. Me fui de casa sin decir adiós. Quería encontrar mi camino, demostrar que podía lograrlo sin ser la hija de. Y cuando quise volver, ya era tarde. Mamá ya no estaba. Ese dolor, esa culpa, la persiguió como una sombra invisible que la devoraba lentamente por dentro. Y eso, confesó, fue el origen de su primer colapso emocional. Pocos lo sabían, pero durante años Sayla Durkal ha enfrentado severos problemas de salud emocional. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, todo en secreto, todo detrás de cámaras. Me maquillaban antes de un concierto, y mientras me ponían el labial, yo me ahogaba en mis pensamientos. Me sentía sola, culpable, vacía. En una de sus confesiones más estremecedoras, narró que incluso pensó en dejar la música. Viajó sola a Estados Unidos, cambió de número de teléfono, se aisló de todo. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera su familia, y ahí, en medio del silencio, apareció lo más duro de todo: el recuerdo constante de su madre. Una voz que no podía apagar. Una presencia que, lejos de consolarla, la sumía más en su tristeza. En 2018, los titulares dijeron que Sayla Durkal había sufrido un accidente doméstico y perdido parte de un dedo. Pero nadie imaginó el trasfondo. Hoy, por primera vez, ella revela lo que realmente ocurrió. La cantante no solo perdió parte de su dedo, perdió el control. Aquella noche, en un estado de fragilidad emocional, sufrió una caída nerviosa. No fue un simple accidente. Fue el resultado de meses de no dormir, de ansiedad, de pensar en terminarlo todo. La confesión dejó a todos sin palabras. Lo que parecía una lesión física era, en realidad, el símbolo de una fractura emocional profunda. Y aún así, volvió a los escenarios, volvió a sonreír. Nadie supo el dolor que llevaba por dentro. Nadie, hasta ahora. Sayla habló también sobre lo difícil que ha sido vivir bajo la constante comparación con su madre. ¿Por qué no cantas como ella? Tu voz no tiene la fuerza de Rocío, nunca llegarás a su nivel. Esas frases se repetían una y otra vez.
Y aunque intentaba ignorarlas, cada palabra se clavaba como una espina en su alma. Yo no quería reemplazarla, quería encontrar mi voz, pero no me lo permitieron. Ese rechazo silencioso del público, esa exigencia desmedida por revivir a la eterna Rocío Dúrcal a través de su hija, terminó por quebrarla aún más. En el año 2022, Sayla llegó al límite. Desapareció de redes, canceló presentaciones, rompió vínculos laborales. Sus más cercanos temieron lo peor. Y fue entonces, en ese abismo emocional, cuando tocó fondo. Pasé semanas sin hablar con nadie. Pensaba que ya no importaba. Que, si desaparecía, no haría falta. Pero en medio de ese dolor, algo ocurrió. Una carta escrita por su madre antes de morir, que había estado guardada en un cajón olvidado, apareció como un mensaje del más allá. Rocío le pedía que no se rindiera. Le decía cuánto la amaba. Le pedía que viviera por ella. Ese papel salvó mi vida. Hoy, Sayla Dúrcal ha tomado la decisión más difícil de su vida, contarlo todo. No para dar lástima, no para buscar titulares, sino para liberarse. Y es por eso que a sus 45 años ha roto el silencio y ha confirmado una triste pero poderosa verdad: ha vivido con depresión por casi 2 décadas. No quiero que nadie más sienta que debe fingir felicidad para agradar. No quiero que otra mujer, otro hijo, otro artista, se hunda en silencio como yo lo hice. Sayla ha lanzado un mensaje de esperanza. Ha comenzado una campaña de salud mental para artistas, y ha prometido usar su voz, esa que heredó de su madre, para ayudar a otros a salir del dolor. La historia de Sayla Dúrcal no es solo la de una cantante. Es la historia de una hija que amó, que sufrió, que cayó y que ha decidido levantarse. Su verdad, por fin dicha, nos recuerda que incluso los ídolos lloran. Que incluso las voces más hermosas pueden quebrarse por dentro. Y aunque la noticia es triste, también es poderosa. Sayla no solo ha confirmado el dolor que la ha acompañado, ha confirmado que aún está de pie, dispuesta a vivir, a cantar, a sanar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale like, comenta y comparte este video. Porque la salud mental importa. Porque nadie debería vivir en silencio. Porque la verdad, aunque duela, también libera. Índice hacia derecha, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una mujer valiente. Esto fue Sayla Dúrcal. A sus 45 años, rompe el silencio y confirma la trágica y triste noticia. Sayla Dúrcal, hija de 2 íconos indiscutibles de la música, Rocío Dúrcal y Antonio Morales, Jr., ha sido durante años una figura respetada en la música española y latinoamericana. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, del peso de su apellido y de su dulce sonrisa, se esconde una historia profunda de dolor, lucha interna, romances secretos, pérdidas trágicas, y la presión constante de mantener vivo un legado musical que le fue heredado, pero que muchas veces se sintió más como una carga que como una bendición. A sus 45 años, Sayla ha decidido romper el silencio y hablar como nunca antes sobre su vida personal, su historia familiar, su tormentosa lucha emocional y los desafíos que ha enfrentado por ser hija de Rocío Dúrcal. En una reciente entrevista, entre lágrimas y con una sinceridad desgarradora, confirmó una noticia que muchos temían y que marca un antes y un después en su carrera y su vida. Esta es una narración extensa, íntima y llena de emociones sobre la verdadera historia de Sayla Dúrcal. Aquí no solo conocerás sus inicios en la música, sino también sus relaciones más profundas, las pérdidas que más le han dolido, los secretos familiares que la persiguen, y su intento por reconstruirse como mujer, artista y ser humano. Desde que nació el 28 de agosto de 1979 en Madrid, Sayla Dúrcal ya estaba destinada a vivir bajo los reflectores. Siendo la hija menor de Rocío Dúrcal, considerada la reina de las rancheras, y del cantante y actor Antonio Morales, Jr., no había forma de que su vida fuera ordinaria. El apellido, Dúrcal, pesaba. Y mucho. Creció entre aviones, giras, estudios de grabación y cámaras de televisión. Aunque sus padres intentaron que ella y sus hermanos llevaran una infancia normal, lo cierto es que Sayla jamás pudo separarse de la fama de sus progenitores. Para el público, ella no era una niña común, era la hija de Rocío Dúrcal. Esa etiqueta la perseguiría durante décadas, incluso después de iniciar su propia carrera musical. En su adolescencia, Sayla se sintió ahogada por las comparaciones. Aunque su voz era prodigiosa, no se sentía libre de mostrarla. En más de una ocasión, llegó a decir que tenía miedo de cantar, porque sabía que de inmediato la compararían con su madre. Ese temor la llevó a alejarse temporalmente de la música durante su juventud y buscar otros caminos, incluso la actuación. Pero la sangre pesa, y su destino, tarde o temprano, la llevaría a los escenarios.
Fue en el año 2004 cuando finalmente Sayla dio el paso al frente y lanzó su primer álbum homónimo, Sayla. El disco tenía influencias pop y baladas, muy alejadas del género ranchero que popularizó su madre. Esto no fue una casualidad, sino una decisión consciente. Sayla quería marcar distancia, demostrar que tenía identidad propia. A pesar de sus esfuerzos por diferenciarse, las críticas no se hicieron esperar. Muchos medios la acusaron de no estar a la altura de su madre, mientras otros la tachaban de niña mimada. Las comparaciones eran inevitables, y Sayla tuvo que aprender, a base de dolor, a convivir con ellas. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con el álbum, Recordando, 2006, un tributo a su madre Rocío Dúrcal. Allí, interpretó rancheras clásicas que su madre había inmortalizado, y por primera vez, fue abrazada por el público mexicano, que la recibió con lágrimas y admiración. No obstante, ese disco también removió heridas profundas. Sayla grabó esas canciones mientras lidiaba con el duelo de la pérdida de su madre, fallecida en 2006 tras una larga lucha contra el cáncer. La pérdida de su madre marcó un antes y un después en la vida de Sayla. Rocío Dúrcal no solo era su guía, su ídolo, su madre, era su mejor amiga. La artista ha confesado en más de una ocasión que ese momento la rompió por dentro. A partir de entonces, Sayla cayó en una fuerte depresión. Se alejó de la vida pública durante meses y comenzó un proceso de sanación que, según sus propias palabras, aún no ha terminado. La ausencia de Rocío fue como un abismo imposible de llenar. Me dolía hasta respirar, llegó a declarar en una entrevista. Lo más difícil, cuenta Sayla, fue seguir cantando esas canciones que su madre había hecho famosas. Sentía que la estaban obligando a ser su reflejo, cuando en realidad ella solo quería llorarla en silencio. En 2018, Sayla volvió a hacer noticia por una situación completamente distinta. Sufrió un accidente doméstico que le causó la pérdida parcial de un dedo. En un momento de descuido, mientras intentaba evitar que su perro saliera corriendo, la puerta de su casa le atrapó la mano y parte de su dedo anular fue seccionado. Este hecho, aunque pudiera parecer menor, tuvo consecuencias emocionales devastadoras para ella. No solo fue el dolor físico, fue el trauma psicológico. Me miraba al espejo y no podía aceptarlo, confesó entre lágrimas en su más reciente aparición pública. Sayla cayó nuevamente en una etapa de ansiedad y depresión. Evitó presentaciones en vivo, entrevistas, y se refugió en su familia y su esposo. Dejó claro que ese accidente le quitó una parte de su identidad, y aunque ha intentado mostrarse fuerte, nunca volvió a ser la misma. Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida amorosa, hay un nombre que resalta por encima de los demás, Dorio Ferreira, su esposo. Músico y productor, Dorio ha sido su pilar durante las etapas más oscuras de su vida. Se conocieron en 2007 y desde entonces se volvieron inseparables. La relación no estuvo exenta de crisis. Se dice que en 2015 pasaron por una ruptura silenciosa, que estuvo a punto de terminar en divorcio. Sin embargo, se dieron una segunda oportunidad y desde entonces, han mantenido una relación mucho más sólida y privada. Sayla ha confesado que Dorio fue quien la ayudó a salir del hoyo emocional en el que cayó tras el accidente de su dedo. Me recogió rota y me volvió a armar, dijo con una honestidad conmovedora. Pese a que el público siempre quiso saber más sobre su vida amorosa, ella prefirió mantener su privacidad. Ya bastante tengo con llevar el apellido Dúrcal como para que también vivan mis amores, bromeó una vez en tono melancólico. Una de las partes más dolorosas que ha enfrentado Sayla en los últimos años tiene que ver con su propia familia. Tras la muerte de Rocío Dúrcal, comenzaron los rumores de enfrentamientos con sus hermanos, especialmente con Carmen Morales. El conflicto se intensificó por temas relacionados con la herencia y los derechos de imagen de su madre. Aunque nunca se hizo del todo público, medios españoles afirmaron que hubo una ruptura casi total entre Sayla y el resto de su familia. Ella, fiel a su estilo, prefirió el silencio durante años. Sin embargo, en una reciente entrevista confesó que sí hubo un distanciamiento muy fuerte. A veces, la sangre no garantiza amor, dijo de forma críptica, pero contundente. Romper el silencio, la confesión más dolorosa de Sayla Dúrcal. En 2025, y a raíz de una serie de homenajes a Rocío Dúrcal por el aniversario de su fallecimiento, Sayla decidió romper el silencio en una entrevista que dejó al mundo con el corazón roto. Allí, confirmó que su salud mental se deterioró a tal punto que llegó a pensar en dejar la música definitivamente. Reconoció que ha luchado contra la ansiedad, el insomnio y pensamientos oscuros que la acompañaron tras la muerte de su madre y su accidente. También confesó que ha estado medicada por depresión desde hace más de una década. Esta confesión causó un gran impacto, ya que Sayla siempre se había mostrado fuerte y luminosa frente a las cámaras.
Entre lágrimas, dijo, no soy perfecta, no soy mi madre, he vivido con una máscara para que la gente me vea feliz. Pero por dentro, he llorado cada día desde que ella se fue. A pesar de todo, Sayla ha seguido adelante. Ha lanzado nuevos discos, ha hecho giras, y ha logrado ganarse el cariño del público por su talento auténtico. Su disco, Contigo, y sus colaboraciones con otros artistas como Carlos Rivera y Natalia Jiménez han sido muy bien recibidos. Hoy, a sus 45 años, Sayla Durkal no quiere ser la hija de Rocío Dúrcal. Quiere ser Sayla, solo Sayla, una mujer que ha sobrevivido a la pérdida, la presión mediática, el dolor físico y emocional, los escándalos familiares y los juicios del público. La historia de Sayla Durkal no es solo una historia de fama y tragedia. Es también un llamado a todas las personas que han sufrido pérdidas, que viven con ansiedad o que han sentido que no encajan en el molde que otros les imponen. Porque Sayla, como tantos otros, es un alma sensible que lucha cada día por reconstruirse. Y al romper su silencio, ha liberado también a miles de personas que se sienten identificadas con su historia. Entonces suscríbete al canal, dale like al video, comenta tu opinión y compártelo. Porque detrás de cada celebridad hay un ser humano real, con heridas, con amor, con sueños y con cicatrices. Y Sayla Durkal es prueba de que incluso cuando se pierde todo, la música y el amor pueden salvarte.